Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Virgia Leticia y aquí estoy una vez más con otra cápsula. Bueno, esta otra tiene por nombre Mi cuerpo habla. Fíjense que por ahí creo que han escuchado, ¿verdad? Este dicho que dice, todo lo que mi cuerpo expresa, mi boca calla, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo expresar o cómo decir lo que sentimos. Es parecido a como cuando tenemos alguna enfermedad. ¿Por qué llegamos a una enfermedad? Bueno, yo siempre les he dicho que las enfermedades nosotros no las creamos, las enfermedades nosotros no las provocamos, las enfermedades nosotros no las hacemos. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero en realidad así es. ¿Por qué? Les voy a platicar un poquito para hacer esta cápsula. Cuando ya se somatiza en un cuerpo físico, pues tuvo que haber un proceso para que pasara eso, ¿no? Entonces, primeramente llega a nuestra mente unos pensamientos, ya sea de miedo, de soledad, de tristeza, de angustia, X. Vamos a poner el ejemplo del COVID. Recuerdan cuando nos decían, si ustedes salen, quédense en sus casas, si no se cuidan, si no usan cubrebocas, si no se ponen el gel antibacterial, no saluden de mano, de beso tampoco, porque se pueden contagiar, ¿verdad? Entonces, todo esto que nos decían o que nos bombardeaban con toda esta información, muchísima gente se enfermó. Y se enfermó solamente de estar escuchando cómo se iban a enfermar cuando ya tenían el COVID. Entonces dicen, ¿cómo es posible que sea eso? Porque mucha gente, y si supieron de algún caso, por favor, escríbanmelo, pónganmelo aquí. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, ¿cómo es posible que me haya enfermado si yo me la pasé en mi casa? Yo me la pasé encerrada o encerrado. Yo no salía a trabajar, ¿verdad? Si saben de un caso, como les vuelvo a repetir, por favor, coméntenlo aquí. Entonces, eso fue porque empezó primero con un pensamiento. Y al empezar a darle fuerza a ese pensamiento, constantemente se empieza a hacer una emoción. Del pensamiento pasa a la emoción, que es donde llega en el plexo solar. Aquí es donde están todas las emociones bajas. ¿Por qué emociones bajas? Porque también hay emociones superiores. Y esas emociones superiores las guardamos aquí, en el corazón, ¿verdad? Pero las inferiores o las que nos hacen enfermar son las que tomamos a través del plexo solar, que es el color amarillo. Ya después vamos a ir checando también los chakras, cómo funcionan, qué color tienen, para qué nos sirven, qué pensamientos positivos tenemos y qué pensamientos negativos tenemos. O sea, su polaridad, que es la otra cápsula que yo les estaba hablando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros llegan los pensamientos, después, si no lo sabemos trabajar, no lo sabemos transformar, entonces se siguen acumulando en ese plexo solar, en el estómago. Se siguen acumulando, hasta que ya no puede más con un miedo como fue en el del COVID, y entonces pasa a somatizarse en mi cuerpo, o sea, que pasa a crearse, ya se hizo oh, una creación en donde se va a manifestar a través de mi cuerpo. ¿Cómo? Bueno, puede ser de muchas maneras, con colitis, gastritis, con estar enfermo de ansiedad, de depresión, de angustia, de todas esas enfermedades anímicas negativas que conocemos, ¿no?
Entonces, imagínense, ahorita se está sacando varia información de lo que fue el COVID. El COVID fue uno de los, dicen, de las enfermedades que mató a más gente. Pero ahora también en segundo plano, pasó a ser segundo plano con las enfermedades mentales, porque nos quedó tanto eso, ese miedo, esa angustia por la cual estaban pasando, cuando mucha gente también nos pasó que se murieron algunos familiares, y entonces más nos daba ese miedo, más nos daba esa angustia, ¿no? Y, y precisamente por eso es que yo les hablo y que me interesó, como les vuelvo a repetir y siempre les digo en mis cápsulas o en mis videos o en mis clases, que tenemos que tener cuidado. Perdón, y esto ya lo saben mucha gente, pero quizás a veces no saben cómo profundizar. Pero dicen, un pensamiento negativo no lo tengas, bórralo. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Decreta que, pues, pensamientos positivos. Sí, estoy de acuerdo con ello, pero es una pequeña parte en donde vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, si gustan, con mucho gusto, díganme, me interesan aquí sus clases. Yo tengo un grupo de meditación, se llama Meditadores Cuánticos o Meditación Cuántica, es gratuita y ahí hablo de muchísimos temas. Tengo otros que son de paga, pero allí la persona que entra se empieza a trabajar, empieza a aprender cómo se medita, para qué nos sirve la meditación, porque tiene muchísimos beneficios. Y nada más díganme, a mí me interesa, déjenmelo saber por favor, y yo con mucho gusto los meto a este grupo. Las clases son los martes, todos los martes a las 8 de la noche. Aproximadamente del tiempo es de una hora, hora y media, cuando mucho. Tratamos de respetar los horarios por si hay gente que necesita ya descansar o que necesita hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Pero si gustan y saber más de estos temas, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Namaste.